Estamos donde está la noticia. Noticias en primera. Eduardo Raúl Costas, desde Santa Cruz. Gobernador electo por todos los santacruceños, pero diputado nacional. A usted se preguntará por qué. Aquí, sin fronteras, en el Congreso de la Nación. Ricardo Huarte les da la bienvenida. Diputado Costas, cuéntenos, ¿por qué si usted era gobernador, lo eligió, los santacruceños lo eligieron gobernador? ¿Qué hace de diputado acá? O forma parte del fraude que ha hecho el kirchnerismo en la provincia. Nosotros le ganamos al kirchnerismo por 13% más. Nosotros sacamos 47% de los votos y Alicia Kirchner sacó 33% de los votos, y ellos crearon un mecanismo electoral que violaba lo que decía la Constitución. Y en virtud de eso, que además fuimos a la justicia para reclamarle, bueno, quedó trabado, ellos lo fueron trabando y llegamos tarde a la Corte Suprema. Todavía está ahí para resolver en la Corte Suprema. Pero lo concreto es que le sacamos 14 puntos más de votos, o sea, la gente nos votó y lamentablemente, bueno, se configuró ese fraude y por eso estamos como estamos. Agrandada la provincia de Santa Cruz tiene dos gobernadores. Una que se metió porque quiso, ¿sí?, con el fraude que usted plantea. ¿Sí? Está buena, agrandada es. Es la realidad. Es que Santa Cruz no podía tener menos de 2 gobernadores. Es grande, la gente se merece eso y mucho más. Pero vamos a ser claros, Costa. Hay un tema que es muy importante y que es el fraude. Lo ha venido sintiendo, sufriendo, padeciendo el santacruceño que vive todo el año en Santa Cruz, ¿sí? Y más ahora que se ha encontrado con un montón de vecinos que ya había soñado que se iban a quedar a vivir en Buenos Aires porque durante 12 años se fueron a Buenos Aires y ahora los tienen que sufrir de vuelta. Estamos viendo que la justicia está reempadronando a antiguos amigos y que la justicia no existe en Santa Cruz. ¿Por qué sigue existiendo ese tipo de cosas? Sosa por un lado, usted por el otro. En realidad, y haciendo un punto fijo, Costas, el santacruceño perdió otra vez. Otra vez perdió porque no tiene al gobernador que votó, no tiene al procurador de justicia que eligieron, que el gobierno eligió, ¿sí?, que le tocaba por parte de la oposición, y en definitiva no puede haber una Santa Cruz con una constitución plena para que todos los santacruceños definitivamente puedan vivir en paz. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Yo creo que hay un fenómeno que se da en Santa Cruz, que es lo siguiente. Nosotros tenemos desde el año 1987 el kirchnerismo. El kirchnerismo que ha formado una organización para robar al pueblo. Este robo lo fueron haciendo al principio, se quedaban con el 5% de la obra pública, después con el 10%, después con el 15%, después con el 20% de la obra pública. Y cuando ya esto no les alcanzaba, cuando adjudicaban la obra pública y pasar del 5 al 20, inventaron a Lázaro Báez y llegó a pasar lo que pasó últimamente en los últimos 5 años en Santa Cruz, que adjudicaron 10.000 millones de pesos de obra pública, los cobró Lázaro Báez los 10.000 millones, se lo puso en el bolsillo, se lo distribuyó con los Kirchner y a los santacruceños no le dejaron nada porque no movieron ni un metro cúbico de tierra. Se robaron los 10.000 millones de pesos. O sea, empezaron con el 5 y terminaron con los 10.000 millones de pesos. Ese fue el primer mecanismo de robo. Después se quedaron con todas las áreas petroleras, entre Lázaro Báez y Cristóbal López. Y así sucesivamente se fueron apropiando de todos los recursos. La minería también. Y de la minería también. Entonces, ¿qué es lo que le decían al pueblo? Nosotros necesitamos el dinero para pelear contra las grandes corporaciones, contra los sectores más ricos de la sociedad. Mientras hacían eso, en realidad ellos iban enriqueciendo de una manera tan potente. Entonces, esto es lo que pasó. Porque hoy Santa Cruz tiene problema de agua, ¿sí? Después de 12 años de kirchnerismo, de haber manejado una cantidad de recursos tan importantes, Santa Cruz tiene problema de agua en Las Heras, en Truncado, en Colo del Caique, en Cañadón Seco, en Caleta Olivia, en Puerto Deseado, en Calafate y en Río Gallegos. O sea que la falta de agua, elemento esencial
afecta, yo te diría que al 85% de la población santacruceña. Problemas de cloaca, problemas de trabajo, problemas en la infraestructura de salud y en la infraestructura educativa. Por lo tanto, hemos tenido un gobierno que vienen gobernando desde 1987, que tuvimos los 12 años, 3 presidentes que venían de la provincia de Santa Cruz, que tiraron una cantidad, pusieron una cantidad de dinero en Santa Cruz que fue a parar al bolsillo de los Kirchner, dejando al pueblo sumido en esta situación de pobreza y de abandono. Entonces, esto es lo que pasó, esto es lo que hemos pasado. Mientras tanto, en el relato nos decían que peleaban a favor del pueblo, en contra de los intereses, de las oligarquías, y yo me hago la pregunta, cuando un hombre como Lázaro Báez se mete en el bolsillo 10.000 millones de pesos en el año 2012 de una obra pública que debió haber hecho y no la hizo, y vino el de Vialidad y le dijo, sí, acá está la obra, así que cobrala, pero si no había nada, no importa, le hacía el certificado, ¿sí? Cobraba ese certificado porque el inspector de obra certificaba que la obra estaba hecha y se embolsaba 10.000 millones de pesos. Esos 10.000 millones de pesos equivalían en el año 2012 a la ayuda que daba el Estado argentino a 4 millones de argentinos en concepto de la asignación universal por hijo, que en ese momento eran 10.800 millones de pesos. Entonces la pregunta es: el kirchnerismo, que dice que ha defendido los intereses de los sectores más necesitados, mientras tanto le daba la misma ayuda a una sola persona, a Lázaro Báez. Entonces, ese ha sido el relato y esa ha sido la mentira. Esto es lo que ellos han hecho. Nos han robado al pueblo santacruceño, le han robado al pueblo argentino, dejándolo sumido en la falta de infraestructura, de servicios básicos como el agua, cloaca, escuelas y salud. Esto es lo que ha pasado. Y entonces, además, no quieren perder este negocio. Si es extraordinario el negocio de ellos, es extraordinario. Por eso que lo que hacen es, por un lado, violaron la Constitución y no respetan la voluntad del pueblo argentino. Y además de eso, lo que hacen es destruyen todos los mecanismos de control. Entonces, el procurador Sosa, que él era fiscal, ¿sí? Y debía controlarlo, e investigaba, y cuando empezó a investigar lo echaron. Pero ¿cómo lo va a echar si él tenía la inmovilidad del Poder Judicial? Todos los jueces son inamovibles para que pueda haber ese control, para que puedan investigar. ¿Sí? Eso es una garantía de la Constitución, garantías constitucionales, derechos que figuran en la Constitución. Dice, quienes trabajan en el Poder Judicial para que puedan hacer bien su trabajo son inamovibles. ¿Qué hizo el kirchnerismo? ¡Bah! Lo reemplazó. Ya cumplió la mayoría de edad la echada de Costas, sí. 21 años. Exactamente. Entonces mire lo que hace Sosa, que dice, pero yo tengo una garantía, no me pueden echar. ¿Qué dice el kirchnerismo? Sí, te echamos, hicimos una modificación y te echamos, pero no me puedes echar. Conflicto. Cuando hay conflicto, bueno, puede haber interpretaciones de uno y otro. ¿Qué hace? Uno va a la justicia para que interprete la Constitución, para que interprete la ley y resuelva el conflicto. 20 años. Bom. Llegó a la Corte Suprema, órgano máximo en la Argentina. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Tiene razón Sosa, restablezcanlo. No lo quiere restablecer la provincia de Santa Cruz. ¿Qué dijo la provincia de Santa Cruz al primer momento? No lo puedo, dice, porque los funcionarios que están en la justicia son inamovibles. Ajá, ¿y Sosa no? Y Sosa no. Son inamovibles. ¿Pero qué pasó? Uno de ellos renunció, se jubiló. La sentencia está firme, tiene que entrar Sosa. Ahora, ¿por qué hacen todo esto? Porque para poder robar con tranquilidad no pueden tener control. Usted, por ejemplo, acá en la Argentina, la Auditoría General de la Nación, que controla al Estado en defensa de los intereses del pueblo, está en manos de la oposición. En Santa Cruz está en manos del oficialismo. Entonces, el problema, vamos a resumir, nos han robado, nos siguen robando, y lo que hacen es destruyen todos los mecanismos de control. Tal así que hasta violan la decisión de la Corte Suprema. Ese es el kirchnerismo. Algunos se sorprenderán, yo sé que algunos lo quieren, bueno, está muy bien, pero este es el kirchnerismo verdadero. Por eso
que un tipo como Debido tiene 150 causas penales que van de lo que usted se le ocurra. 150 causas penales. Bueno, este es el proceso en que estamos y lo que hay que tener es mucha perseverancia, hay que tener mucha constancia para poder hacer que se cumplan, por este caso, la sentencia, y por otro lado acercar todas las pruebas en la justicia y además empujar en la justicia para que quienes han robado al pueblo argentino vayan presos y además devuelvan lo que le robaron. Bueno, eso es un tema. Es un tema que también se está proponiendo justamente ahora y ya lo traigo para el Congreso, Costa. Se está hablando de ese poder dejar de hablar de algunas causas y poder plantear las causas como son, como corrupción, como lavado de dinero, como recuperar el dinero que se robaron. ¿Cómo se hace eso cuando la discusión en el Congreso está que si Massa sí, que si Massa no, que lo recuperamos la plata? ¿Quién propone, quién hace la propuesta? ¿Esto es así o es más? La propuesta ya está hecha y tiene media sanción de diputados. Diputados aprobó una ley donde está la figura del arrepentido y la extinción de dominio. Ya vos te lo robaste y con todo lo que te robaste te compraste, por ejemplo, como 70 campos. Bueno, esos 70 campos se extiende tu dominio, ya no son más tuyos y vuelven a poder del pueblo o vuelven a poder del gobierno. Entonces eso ya está establecido. Esa ley pasó al Senado, porque vos sabés que acá tenemos... Exactamente, vos sabés que acá, por ahí para tus oyentes, es una ley comienza en diputados y termina en senadores, o comienza en senadores y después va a diputados. Está acá trabada, donde está dominada por el Frente para la Victoria. No quieren ellos, porque si no pierden sus negocios, pierden todo lo que nos han robado. Entonces acá está trabada en senadores, pero vamos a seguir insistiendo. Tiene media sanción y ahora hay que destrabarlo acá en senadores. Increíble. La situación de Santa Cruz que pega fuerte y que obviamente se va a llevar a todo el país encima, porque es un caso que se vive tremendamente en la provincia de Santa Cruz, pero se replica en la provincia del Chaco, en la provincia de Formosa, en Santiago del Estero, en lo que pasó en Jujuy, y hoy incluso, usted lo sabe, han estado reclamando la liberación de Milagro Sala, quien se ha robado junto con parte de su familia una gran cantidad de dinero que era para las viviendas en Jujuy. Cuestiones tremendas. O sea, cómo se ha replicado esta situación corrupta en donde no solamente está el lavado de dinero, el narcotráfico, sino tráfico de influencias, cuestiones que tienen que ver con estafa, con fraude, en un montón de cuestiones que hasta las organizaciones sociales, incluso hasta llegamos a los medios de comunicación y las universidades nacionales. Un contorno en donde siempre se buscó el descontrol. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubiera absolutamente control, que no hubiera, y que trabajaran de la manera, trabajar entre comillas, obviamente, porque se buscó falsear datos y hacer un montón de cosas donde el dinero pueda pasar de mano en mano y se lo lleven un grupo de personas. Es triste la situación que está viviendo la Argentina, porque los santacruceños son argentinos y sigue habiendo ley de lemas, donde usted es gobernador electo por el pueblo, pero no es gobernador porque la ley de lemas se eligió por otra persona, que era Alicia Kirchner, porque Santiago del Estero le duele a los argentinos por los muertos, los que se mueren de inanición, de desnutrición, igual que en el Chaco, en el Impenetrable, por falta de insumos en los hospitales, y la situación que obviamente está viviendo Formosa con un narcotráfico latente, palpitante y recalcitrante, donde el gobernador hace lo que le da la gana, donde no hay, prohibió incluso Gildo Infran los radares en Formosa, los controles, hace lo que le da la gana. Esta situación tiene que cambiar. Usted, como representante de los argentinos, más allá de venir de Santa Cruz, porque el diputado está acá en el Congreso, lo está viendo, y usted, ¿qué piensa de esto, Costa, de lo que le está pasando al país hoy, que se está mostrando la verdad? Que es un poco más tranquilo, con miedo, porque tenemos al camarógrafo, que es el otro periodista del programa Sin Frontera, que ha sido amenazado de muerte en Chaco por hablar del Chaco. Y tenemos algunos en Santa Cruz que también tienen miedo de hablar, y son periodistas. Y en Rosario,
periodistas que reciben balazos en la cara, periodistas que le prenden fuego el auto, y cuestiones así como esa, en que nos están mostrando una Argentina álgida, difícil de vivirla, donde el miedo llega y me hace acordar a mí, que puedo parecer de alguna edad, pero tengo el 73 en mi cabeza. También era pibe, pero veía lo que estaba pasando, y hasta el 83, ¿sí? Que pasaron muchas cosas. ¿Cómo vive usted este cambio de gobierno que lleva un año? Está bien, es verdad, un año lleva, y que todavía no se puede meter presos, recuperar dinero y tantas otras cosas más, Costa? ¿Cómo lo está viendo eso? ¿Cómo lo siente? Mire, primero, los kirchneristas instalaron este modelo de robarle al pueblo y generarse impunidad para eliminar los mecanismos de control. Lo practicaron en Santa Cruz desde el 1987 hasta el 2003. Y después lo importaron ese modelo a la nación, y de ahí lo repartieron hacia todos los distritos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros hablamos, bueno, por ahí el oyente te dice, sí, bueno, se roban, todos roban, pero lo importante acá es que el dinero que un funcionario público, el dinero del pueblo que hace cuando va al supermercado y compró la leche, o va a cargar nafta y paga impuestos, ¿sí? Cuando van cargando naftas o fueron al supermercado, están pagando impuestos. Ese impuesto que recauda el Estado, ese es dinero que nos llega para tener insumos en un hospital, o para llevar agua al Chaco, o para generar trabajo para miles de jóvenes que por ahí no tienen oportunidades y están en situación de pobreza, o para poner mejor infraestructura en las escuelas. Entonces, o para poner radares y combatir el narcotráfico, para darle más instrumentos a la policía para que pueda combatir el narcotráfico, la pelea contra la inseguridad en cada uno de las ciudades. Ese dinero lo que hace, el dinero de la corrupción, es el dinero que no llega al pueblo y que les va disminuyendo su calidad de vida. Y por lo tanto, esto no debería ser permitido bajo ningún tipo de gobierno, en ningún gobierno. Por eso nosotros sacamos esta ley en el Congreso, que es la extinción de dominio. Por eso nosotros sacamos en el Congreso una ley del arrepentido, porque cuesta mucho identificar estos delitos. Entonces, para facilitar el esclarecimiento de estos delitos, ahí tenemos la ley del arrepentido, incrementación de las penas, o sea, ahí estamos trabajando. Pero también hicimos en el Congreso, en esta idea de cambiar, una ley de transparencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todo el mundo pueda acceder a la información. Mira, te cuento un dato. En Santa Cruz había una obra que se la habían adjudicado a Lázaro Báez, 3.000 millones de pesos. Esa obra se la habían adjudicado en el 2013, todavía no había hecho nada. 3.000 millones de pesos. Vino el gobierno, la publicaron, transparencia, participaron 16 empresas. ¿Sabés después de 3 años a cuánto la adjudicaron? A 1.400 millones de pesos. O sea que los argentinos nos ahorramos solamente en una obra 1.600 millones de pesos. Para que vos te des una idea, 1.600 millones de pesos son por lo menos 90 escuelas. ¿Sí? 1.600 millones de pesos son por lo menos 10 hospitales de muy alta complejidad. De muy alta complejidad. Como el que tiene Santa Cruz. 1.600 millones de pesos, exactamente. 1.600 millones de pesos, para que vos te des una idea, son casi unas 10.000 casas que vos podés hacer, o 10.000 familias que vos podés ayudar con el tema de la vivienda. Por lo tanto, es muchísimo dinero solamente en una obra. Entonces, acá Cambiemos está trabajando con la transparencia y sancionando y buscando la manera para que aquellos que le roban al pueblo, por un lado se le devuelva el dinero al pueblo con la extinción de dominio, figura el arrepentido, más los mecanismos de transparencia. Entonces, este es lo que se está trabajando, y además se está trabajando muy fuerte para recuperar, cuidando los fondos de los argentinos, para darle a los argentinos la dignidad y las oportunidades que se merecen, con obras,
muchas obras en el norte argentino de jardines de primera infancia para chicos de entre 45 días y 3 años, jardines de infantes de 3 años a 6, escuelas primarias, escuelas secundarias, rutas, autovías, agua, cloaca. Tenemos el objetivo de llegar al 100% de la población con agua potable, al 75 o el 80% de la población con cloaca, de llegar con las redes de gas. Entonces hay un gran plan de obra pública que, además de mejorarle la vida a los argentinos, lo que va a hacer es generar trabajo en esta oportunidad. Entonces hay un gran esfuerzo del gobierno nacional que aprobamos en este presupuesto de una gran cantidad de obra pública que va a generar trabajo y le va a mejorar la vida a los argentinos. 16.000% creció la inversión en educación comparando el año 2015 ejecutado por el kirchnerismo con el que propone el gobierno de Cambiemos en el año 2017. 16.000% más. 16.000% más. Además, esta es una preocupación, pero además nos preocupan los argentinos, porque hemos recibido la Argentina con 1 de cada 2 chicos en situación de pobreza, porque hemos recibido la Argentina con 70%, con 35% de la población que no tiene agua, con 45% de la población que no tiene cloaca. Bueno, este es un problema, que hemos tenido un grave problema con respecto al tema del empleo. Hay una gran cantidad de jóvenes, casi el 45% de los jóvenes entre 18 y 25 años están desocupados. Entonces el trabajo y atender a esta situación de vulnerabilidad es lo que el gobierno se ha encaminado. Por eso es que el presupuesto que nosotros presentamos tiene la inversión más alta de la Argentina, en toda la historia argentina, en inversión social. ¿Sí? Y mientras tanto escuchamos, es enfermante a veces, y escuchar ahí en el recinto a la gente del Frente para la Victoria que dice que este es un gobierno que trabaja para los ricos, cuando vos te encontrás que de todo el dinero de los argentinos el 64% se va a invertir para atender las cuestiones sociales. 64% de la inversión va a ser para cuestiones sociales. Mientras ellos que decían defender los intereses le daban la plata a Lázaro Báez, que le robaba a 4 millones de argentinos la asignación universal por hijo. Entonces, estas son las mentiras, este es el dolor, esta es la bronca que a vos te da cuando los escuchás. Pero bueno, esto es la política y vos tenés que seguir luchando. Y esto es lo que estamos llevando adelante. Gran plan de obra pública con una gran sensibilidad social, pero también ayudando a aquellos sectores sociales con mayor vulnerabilidad. Por eso que van a recibir 1.200.000 argentinos, van a recibir asignación familiar. 1.200.000. Por eso es que subimos el subsidio de desempleo de 300 a 4.000 pesos. Le vamos a reparar, a una reparación histórica para todos los jubilados. Fijamos la pensión universal para la vejez. Si vos tenés 65 años, hayas trabajado o no hayas trabajado, hayas aportado o no hayas aportado, es importante que el gobierno te proteja, pues ya estás empezando a entrar en una edad donde no puedes empezar a producir. Entonces sacamos la pensión universal a la vejez. Se duplicaron los comedores de ayuda a los sectores sociales más vulnerables. Entonces hay una gran cantidad de inversión, hay una gran protección a aquellos sectores sociales más vulnerables. Y vos me mencionabas el tema de impuesto a la ganancia. Bueno, ¿con qué se paga todo esto? Bueno, todo esto se paga con los impuestos. Se paga con el impuesto al IVA, que vos lo pagás cuando vas a comprar al supermercado, todo el pueblo lo paga. Vos lo pagás con el impuesto a los combustibles cuando vas al tanque de nafta y pagás cuando te lo llenan. Y también lo pagan con el impuesto a las ganancias, impuesto de bienes personales. Pero atender esta situación de vulnerabilidad del pueblo argentino, en la cual nos dejó el kirchnerismo después del saqueo al que nos han metido, requiere de todo este esfuerzo. Por lo tanto, vamos a contemplar algunas modificaciones de impuesto a la ganancia, pero hoy necesitamos hacer que entre todos este esfuerzo. Por supuesto que protegiendo a los sectores más vulnerables, pero la verdad es que en esta situación de saqueo, donde vos tenés 1 de cada 2 chicos en situación de pobreza, donde vos tenés el 33% de la población en situación de pobreza, donde vos además tenés graves problemas de empleo, bueno, donde además tenés estos problemas de falta de escuela, de jardines, de agua, de cloaca, de redes de gas,
necesitamos atender este esfuerzo. Entonces, estamos ahí discutiendo, vamos a atenderlo, porque esto es lo que este gobierno hace, escucha, ¿sí? Y por eso estamos discutiendo el impuesto a la ganancia. Pero los impuestos necesitamos para ejecutar que es uno de los presupuestos más altos para atender a los sectores sociales más vulnerables de la sociedad. Costa, yo lo voy a cambiar de tema y lo voy a llevar a otro tema que también se siente urgente, se siente vulnerable y tiene que ver con los medios. Se habla de lo que va a ingresar en poco tiempo, que es la ley de comunicaciones, que va a modificar o que va a derogar la ley 26.522, que era la de Servicio de Comunicación Audiovisual creada por el kirchnerismo, la madre de las batallas. Ya vino del Senado hacia la Cámara de Diputados la ley de publicidad oficial, la de distribución de la pauta publicitaria oficial. Cuestiones que tienen que ver y donde se ha planteado reclamos importantísimos de parte de un sector mayoritario de medios en la República Argentina, que tiene que ver precisamente con los medios de baja potencia. Medios de baja potencia que jamás recibieron pauta alguna y que están lidiando con una inseguridad jurídica que tiene que ver con que no tienen sus licencias y que son muy pocas las licencias que existen en el país y que han sido muchas veces visitadas por Sabatella, por Mariotos y por el gobierno kirchnerista, en donde para poder obtener la licencia había que ser amigos. El que pensaba diferente seguía participando. Tres cuestiones que son importantes. Los medios de baja potencia necesitan ser declarados como pequeñas y medianas empresas. Los medios de baja potencia necesitan que la distribución de la pauta publicitaria oficial se vuelque hacia el país del interior, que no es la capital federal, donde hay un par de grupos que se llevan casi todo. Los medios de baja potencia no le piden al Estado que le quite a los grandes medios, le piden que distribuya mejor, que se pueda volcar, ¿sí?, tipo lluvia, en toda la Argentina la pauta publicitaria oficial, donde también hay argentinos que necesitan estar informados sobre determinadas cuestiones de salud, universitarias, de los bancos, de la AFIP, porque también hay producción y hay gente que paga impuestos, de todo, absolutamente todo, de las buenas y de las malas. Y también, finalmente, con la ley de comunicaciones, hace falta un país que de 17.000 medios pueda tener definitivamente las licencias correspondientes y que ya no haya inseguridad jurídica, sino que haya verdaderamente medios totalmente legalizados y que puedan contar con trabajadores en blanco, poder invertir en sus medios. ¿Cuál es la situación que usted ve sobre esto? ¿Cómo lo entiende usted? ¿Y qué podría, viniendo desde el interior usted, aportar para que en la próxima discusión, que se hace ahora dentro de poquito, la ley de publicidad oficial, que ya está en la Cámara de Diputados, ya llegó del Senado, tiene media sanción, se pueda lograr que se deje de invisibilizar a los medios de baja potencia y sean parte de esa distribución? Y por otro lado, ¿cómo integra al interior en una ley de comunicaciones real que lleve seguridad jurídica a todos los medios de baja potencia? Hay una voluntad política del gobierno de la democratización de los medios, y la democratización de los medios se da en la medida que primero con transparencia, acá están las reglas y todo lo que cumpla estas reglas se le da la licencia, no importa si vos pegás al gobierno o no le pegás al gobierno. Era lo que sucedía antes. Por lo tanto, va a haber un proceso de normalización de todo lo que son el tema de las licencias. Este es un tema importante. Eso es algo que lo está encaminando el ENACOM, pero la voluntad política del ENACOM es que todos los medios se normalicen, que se cumpla la reglamentación y se vayan normalizando. Y si hay alguna reglamentación hoy que es media complicada, bueno, veremos para adecuarla, pero en realidad ese es el espíritu, es regularizar la situación y adjudicar las licencias. En muchos casos ya las tienen y las están usando de manera ilegal, así que lo que hay que hacer ahí es presentar los papeles en el ENACOM, que el ENACOM va a ir avanzando, porque el espíritu es normalizar la situación de todas las radios y de todas las frecuencias que están en operación, porque además atrás de eso hay familias y hay gente trabajando, y lo que se preserva acá
es el trabajo, porque el objetivo es pelear contra la pobreza y la pobreza se la pelea cuidando el trabajo, pero el trabajo se lo cuida y por lo tanto vamos a cuidar a este tipo de emprendimientos también. Por lo tanto, en lo que hace al tema de licencias está la voluntad política del gobierno, hay que hacer todas aquellas radios de baja potencia, lo que tienen que hacer es presentarse en el ENACOM a solicitar su normalización. Bien, ese es el primer punto. La ley de pauta oficial la hemos traído nosotros. ¿Para qué? Para llevar transparencia. Entonces ahora se va a dar el debate. Yo coincido con usted, tiene que llegar a todo el mundo de acuerdo a su capacidad de audiencia. Obvio que el que llega a 10 millones de argentinos tiene más y el que llega a 7.000 tendrá menos, pero todos se merecen porque los 7.000 también necesitan ser informados y los 7.000 además reciben otra información diferente. Por eso que lo hacemos con una ley y no de manera arbitraria. Y en esa ley discutiremos y se producirá acá el debate y si hay alguna modificación que hacer, los presentaremos acá y seguramente van a ser invitados todas las agrupaciones de las radios de baja potencia para discutir, a ver, para que esto llueva y llegue a todos los a todas las pequeñas y medianas empresas. Pero además de eso, hemos sacado una ley ahora. Hay una ley nueva que es la ley que apoya a las pymes con una cantidad de beneficios, donde vas a tener que pagar menos impuestos, donde además te devuelven dinero si haces inversiones, donde además de todo eso te dan créditos especiales. O sea, hay una voluntad de este gobierno, que yo te la manifestaba, para cuidar, para preservar a las pymes. ¿Y por qué? Porque son generadoras, son dinámicas y generadoras de trabajo. Entonces, en el espíritu del gobierno se está avanzando en estas dos cosas. Regularizar por un lado, y acá tenemos la ley de pauta oficial. Todo eso forma parte de esa ley de cambiar, o forma parte de todo este marco que nos pidió los argentinos, de cambiar. Estamos cambiando también lo que hizo el kirchnerismo con respecto al tema de los medios. Que cuando te decían la madre de toda la batalla, no era la madre de toda la batalla. Volvíamos al principio, estaban robando y como los medios siempre hacían las denuncias y mostraban el robo, era combatir a quienes los querían controlar. De la misma manera que lo combatieron a Sosa. ¿Sí? En Santa Cruz, que investigaba los 1.000 millones, también combatieron a medios como Clarín, que denunciaba, o a los comunicadores en cada uno de los lugares de la Argentina. Vos recién me mencionabas en el Chaco, a cada uno de los lugares era la misma metodología. Vaciar todos los mecanismos de control, y a los que denunciaban y a los medios de comunicación, que por algo son un factor de poder porque transmiten y empoderan a la gente, a esos también fueron. No era la madre de todas las batallas, era una batalla más para aniquilar a aquellos que podían mostrar el robo que estaban haciendo a los argentinos. Costa, muchas gracias. No, gracias a vos. Estamos donde está la noticia. Noticias en primera plana.